A esta presentación quiero tener con ustedes una conversación de amigos, como que estuviéramos sentados en cada mesa. Bueno, la parte del economista siempre es medio dura porque venimos a decir las cosas tal como pueden ser. También se dice que es la profesión más antigua. Todos no lo creen, pero digamos, tienen otra idea en la cabeza, pero no, sin embargo, es la más antigua. Y para eso hubo un congreso y quedaron 3 finalistas para ver cuál era lo que más antiguo. Entonces, el matemático, el físico y el economista. Entonces él le toca hablar primero al físico y dice, bueno, miren, antes de que el mundo existiera, ya existía la materia primordial físicamente. Entonces la física que estudia estas cosas viene a ser la primera profesión. Bueno, el matemático y el economista se miran preocupados porque parecía bastante real. Entonces le toca hablar al matemático y dice, bueno, pero si bien existía la materia primordial, sin las ecuaciones de la expansión del universo, matemáticas, no hubiera pasado nada, no hubiera habido universo ni ninguna cosa porque se requería las ecuaciones para esa expansión. Así que matemática es la primera profesión. Entonces los dos lo miran al economista y el economista se siente medio como cohibido y dice, bueno, ya perdí. Pero siempre se nos ocurre algo a último momento. Dice, bueno, ustedes vieron en la Biblia, en la primera página del Génesis, ¿qué dice? No se acordaban. Bueno, dice, al principio era el caos. Bueno, lo habíamos hecho nosotros, los economistas. Así que tenemos un antecedente bastante bueno nosotros. Bueno, vamos a entrar a la situación económica, unas pocas palabras de la economía internacional, después de la Argentina y después los desafíos que tiene Cristina y las proyecciones. Y unas palabras sobre la necesidad imperiosa de tener algún esquema que permita financiar a largo plazo la vivienda, que es un tema de primera necesidad, no es un tema secundario. Entonces, en lo internacional, tenemos que los países desarrollados están bastante en crisis. Japón, por su alta deuda, Europa, que tiene problemas también de déficit y de deuda, que no se sabe cómo lo va a pagar, y Estados Unidos, que tiene que cortar los gastos porque tiene una deuda del 100% del producto, cuando más de 60% no se puede tener, y eso sin sumar las de los estados ni los municipios, que todavía es mucho mayor. Así que eso hace al 65% del Producto Bruto Mundial que está alicaído. No vamos a decir que está en recesión, pero está creciendo a tasas mínimas, muy bajitas, y eso hace que, bueno, se ponga más difícil para los países que le venden a ese 65% poder crecer al mismo ritmo que antes. O sea, el tema es gran gasto público que ha habido en todos esos países. Y cuando entraron en crisis se trató de solucionarlo con más gasto público y más deuda y más déficit, pero no dio resultado. También se hizo con expansión monetaria y tasas de interés casi cero. En Estados Unidos la tasa de referencia es 0,25, cuando arrancó el problema era 5,25 anual. O sea que tenemos ahí las recetas del pasado, keynesianas o monetaristas, que no dieron resultado. Entonces, cuando la receta no da resultado, hay nerviosismo, porque no se sabe bien qué hacer y el futuro se vuelve más complicado, como amenazante, porque no sé qué voy a hacer. Esto es lo que está pasando hoy, y vimos en estos días en Estados Unidos que no se pusieron de acuerdo la comisión que iba a decir en dónde iban a cortar los gastos, porque claro, cortar los gastos es bastante impopular. Después ya vamos a ir a esa parte de la Argentina también. Y tenemos la situación de los que han prestado a países que tienen dificultades para pagar, como Grecia y otros, digamos, que están nerviosos porque también afecta al sistema financiero, a los bancos, que tienen colocados o bonos o tienen directamente préstamos, y eso hace que la situación de cualquier país del mundo sea complicada, porque el que descubrió el sistema económico se llamaba Quesnay, un francés, fisiócrata, pero él era médico del aparato circulatorio de la sangre. Entonces partía el corazón y circulaba toda la sangre oxigenada y volvía, digamos, la sangre para ser otra vez oxigenada al corazón. Pero el corazón son los bancos, te guste o no te guste.
Entonces, como el corazón son los bancos, aunque tengan problemas y hayan jugado mal sus cartas, no hay más remedio que auxiliarlos, porque si se cae el sistema bancario no existe nada, volvemos al trueque y se paraliza toda la economía, de manera tal que a los que les gustan los bancos, a los que no les gustan, igual tienen que salvarlos, porque si no se cae todo el sistema. Por lo tanto, es un tema que lo que hay que ver es qué tamaño va a tener el problema, y se trata de todas maneras de evitarlo al máximo. Los rendimientos para las inversiones, como la tasa de interés de referencia es muy baja, son muy bajos. Se han ido eliminando, como el gasto público fue creciendo mucho, hubo que ir licuándolo de a poco cada año con una inflación del 3-4% anual mundial, porque si aumentaba siempre sin inflación hubiera llegado a abarcarlo todo, de manera tal que ese gasto exige una cierta mínima inflación, aunque sea. Sabemos que la inflación es un impuesto más para financiar ese gasto que va creciendo. De manera tal que los rendimientos de los intereses hoy y de los distintos activos financieros son bajos y se tuvo que sacar toda relación de las monedas con algún activo real, por ejemplo el oro, que regió hasta 1972, o la plata mucho antes. No hay relación con ninguna realidad. Tampoco se quiere poner con respecto al Producto Bruto Mundial o alguna cosa más general, porque se dice, bueno, el oro a veces sube, a veces baja, es muy aleatorio. Bueno, entonces al Producto Bruto de todo el mundo, que ese es más estable, tampoco, porque lo que se necesita es inflación para ir licuando todas estas cosas. Inclusive la solución que proponen algunos economistas importantes como Kenneth Rogoff, que fue antes el director de la parte económica del fondo, es que haya una inflación del 8% anual, todos los años durante unos 5 años. O sea, un 40% de inflación en los próximos años licuaría bastante las deudas, haría aumentar el precio de los activos reales y solucionaría un poco la cosa. Naturalmente licuando los depósitos de los ahorristas. Por eso es que en el mundo, no solo en Argentina, cada vez más se demandan cosas que no puedan ser licuadas. O sea, la tierra, los departamentos, las casas y ese tipo de activos reales que hacen que uno se mantenga ahí. No es un tema solo de la Argentina, a veces pensamos que es de acá, es del mundo entero. El único que es refugio son esas cosas. Entonces, bueno, este es el contexto mundial y aquí nos encontramos entonces con un resultado político que sorprende, digamos, o sorprendió a algunos. No era para sorprenderse para nada. Y les voy a decir por qué, desde el punto de vista de nosotros los economistas, ¿no? Primero, los salarios en dólares ahora promedio para una empresa formal, un tipo que trabaja en una empresa formal, son $1.200, más o menos unos 5.000 pesos. Eso era $300 en el 2002-2003. De $300 a 1.200, cualquiera que gana eso se siente mejor. Encima que el televisor sigue valiendo siempre lo mismo en dólares, no aumentó nada. Lo mismo puede decirse de otros electrónicos, inclusive muchos bajaron de precio en dólares. Se siente como que tiene más poder de compra de bienes que le gustaba a la gente poder comprar y no podía con $300. Pero con 1.200 puede acceder a una cuota y los compra. Entonces toda esa gente está a favor. ¿De qué? Del gobierno. Las ganancias de las empresas. Tomé las 500 empresas más grandes, sumando todas las ganancias, dividiéndola por el tipo de cambio. Bueno, en la época del 90 me daba, en promedio de la década, $7.000 millones por año para las 500 más grandes. Hace 3 años que está dando $20.000 millones para las empresas, sobre todo industriales, no las de servicio público que están mal, pero el resto está muy bien. Entonces, bueno, no es raro que la ayuda industrial se encuentre más o menos cercana a Cristina y otros sectores, también porque en definitiva el privado puede decir no me gusta mucho, pero la verdad, y estamos bien, por lo menos estamos bien en este momento y esta es la foto. Los del campo lucharon mucho con la 125, se pelearon tremendamente Kirchner con los del campo, pero la hectárea de soja, la tierra de soja o maíz, valía siempre $2.000, hasta el 2003, que valía $2.300. Ahora vale $16.000. Lo mismo pasa con la hectárea de trigo o de invernada, que valía más o menos $1.000, $1.200, ahora vale $5.000, $6.000 o $7.000. Y la de cría, que valía 600, vale 2.000. Entonces, los del campo
están en contra, pero bueno, desde el punto de vista del bolsillo, que es el órgano más sensible de las personas, como dijo Perón, evidentemente ya no hay tanta oposición. Bueno, sí, está bien, pero en definitiva, bueno, vamos a ver, no se sabe qué es lo que pasó. Y después todos los que están trabajando en el mercado informal, mucha gente, 4.300.000 personas, que están ganando un sueldo bajo en el mercado informal, también reciben todo tipo de subsidios. Y todo el tiempo están teniendo algo que los beneficia de alguna manera directa. Entonces es difícil que esa gente vote en contra, porque si no podrían perder esta ventaja, de forma tal que casi todos los sectores estaban, digamos, favorables en la foto para ganar. Y por eso que Cristina sacó 54%. Es, desde el punto de vista económico, es una prueba irrefutable de racionalidad. Ahora también, a partir de agosto, empezó la gente a comprar dólares, que eso ya no es tan fácil de explicar, porque se contradice con la anterior. Si estamos tan bien, entonces ¿cómo compramos los dólares? Bueno, porque el dólar se lo ve barato. Y entonces lo que está barato comúnmente se compra. Si estuviera barato el hierro redondo, una vez yo hice un stock de hierro redondo porque estaba barato y me fue bien, digamos, ¿no? O sea, este es un producto que vino teniendo una inflación argentina del 25% y aumentó solo 5 cada año por 3 años. Entonces, bueno, quedó un poco rezagado. De manera tal que ese es un motivo que el gobierno lo usa, el tipo de cambio, para poner el freno de mano a la inflación. No es que la para, pero va un poquito más lenta por el tipo de cambio rezagado. Porque todo lo que se exporta, alimentos y demás, y todo lo que se importa, viene a precio que también aumenta menos. Entonces vamos a pasar un poco a la Argentina, después ya de esta explicación de por qué ganó Cristina desde el punto de vista económico, y veamos los desafíos que tiene Cristina. Entonces, uno de esos desafíos es el gran gasto público, con déficit fiscal ya el año pasado, y este año también bastante deficitario, déficit de 1%, no es del 10% como Estados Unidos, Grecia, Irlanda, no, es chico. Pero nosotros no tenemos acceso a ningún crédito, entonces hay que financiarlo con emisión de dinero, y esa es la gran diferencia. De este gasto público, ¿cuánto era en el 2003? Tomando todas las jurisdicciones y sacando las transferencias para no sumar dos veces las mismas cosas, hoy es 207.000 millones de dólares. En el 2003 era 28.000 millones de dólares. Cuando explotó la convertibilidad eran 95.000 millones de dólares. Está más o menos un poquito más del doble de lo que no aguantó la convertibilidad en el 2001. O sea, es un número que sabemos que tiene dificultades para poder sostenerse en el tiempo. Y que tuvo que hacerse varias cajas, como las AFJP, para seguir tirando el uso de reserva después cuando ya otro año, y ahora vendrá alguna otra cosa para seguir tirando un año más. Pero sabemos que en largo plazo no es viable. ¿Por qué? Bueno, uno piensa en dólares, puede ser cualquier cosa, bueno, pero el porcentaje del Producto Bruto, ¿cuánto es? 46%. ¿Cuánto era en el 2003? 28%. O sea que también el crecimiento económico estuvo impulsado por este gran gasto. Y ahora tenemos que entonces que rebalancear algunas cosas. Vamos a ir a esa rebalanceo. Uno de ellos es el gasto público. ¿Cómo se inicia el rebalanceo? Disminuyendo el gasto en subsidios. O sea, lo que son subsidios a la energía eléctrica, al gas natural y a otros, al subte. No sabemos si se va a transferir o no, pero digamos, sabemos que hay algo, digamos, ahí que se está discutiendo. Se va a cobrar no mejor tarifa para la empresa, sino lo que el Estado le daba a esa empresa, el subsidio de la oferta, lo va a tener que pagar el consumidor. Y esto en muchos casos es 2 veces, a veces es 3 veces, es bastante. Por más que en pesos puede ser, para el caso más caro, a lo mejor 1.000 pesos por mes, en promedio más o menos eso, es bastante dinero y va a requerir alguna presión salarial cuando lleguen las cuentas, para febrero o marzo. Pero es un tema, ¿estamos de acuerdo en sacar los subsidios? Sí. Venimos insistiendo desde el año 2005, diciembre del 2005, para sacar los subsidios. ¿Es el momento oportuno para sacarlos ahora? No. Pero, justamente, ¿por qué no? Porque cuando el mundo crecía y estaba todo andando bien, nosotros además tenemos los subsidios. Ahora que el mundo viene mal, que Brasil, al cual le vendemos mucha industria, sobre todo la industria automotriz, ha caído 2% el Producto Bruto Industrial de Brasil en el mes de septiembre. Pero eso no es tan grave. Lo que cayó más fue la industria automotriz. 22% de caída en septiembre del 2013.
11 respecto del 2010. Y ahora nosotros somos procíclicos. Al tener que pagar los consumidores los subsidios que antes pagaba el Estado, van a poder consumir menos. Pero a su vez también hay una etapa recesiva. Entonces es procíclico hoy. No es el mejor momento, pero es necesario porque queda poco dinero. La inflación. Por fin la presidenta habló de la inflación y parece que al hablar se va a reconocer que existe, digamos. Nosotros calculamos que es 23, 25% y lo que da el INDEC es 9%. Hay una diferencia bastante grande en eso. Pero es fundamental tener bien los números para poder tomar decisiones adecuadas y que sean creíbles todos los números que se van publicando. Si el tema de la inflación, ¿de dónde viene? Pues la inflación es un fenómeno monetario. En la medida en que yo tengo gasto público que no lo puedo cubrir con mis impuestos, tengo que usar adelantos transitorios. Tengo que usar ganancias contables del Banco Central, que son una contabilidad, pero al monetizarlas es como si fuera emisión. Y tengo que usar también las reservas, que pido las reservas en dólares y después las vendo en el mercado y uso pesos también. Es como si hubiera emitido directamente pesos en gran parte. Por lo tanto, toda esa expansión monetaria hace que haya más medios de pago que aumento de la oferta de bienes. ¿Cuánto aumentaron los medios de pago? El que se controla el Banco Central se llama M2, que incluye las cuentas corrientes y la caja de ahorro y el dinero en efectivo. Bueno, todo el año viene aumentando más o menos a un ritmo anual de 35 a 38%. Ahora, como hubo cierta devolución de pesos al central porque le pidieron los dólares, al 31%, pero no es nada que ver con 9%, más bien con 25% sí, porque se le resta el 6% de aumento del producto y 31 menos 6, 25, que es la inflación. Entonces la inflación es un fenómeno monetario, por lo tanto, para poder bajarla, no solamente alcanza con que ahora vamos a hacer un acuerdo empresario, sindical, gobierno, para aumentar todo al 18. Eso me parece bien, puede ser, pero siempre y cuando no expandamos los medios de pago al 35, porque si por otro lado ponemos otro fuego a este ritmo, no va a ser consistente y a mediodía vamos a tener conflictos por otro 10%, que puede ser que sea lo que ocurra. Y tenemos también un atraso cambiario. Yo venía diciendo, si Brasil devaluara hace 2 meses atrás un 15% a las 9 de la mañana, nosotros a las 9:10 tendríamos que devaluar lo mismo que Brasil. Bueno, Brasil devaluó 25% y nosotros nada. Por lo tanto quedamos desajustados porque cuesta mucho devaluar o dejar que el tipo de cambio suba, como le pasó a Menem en el 99, que no se animó. Brasil devaluó en enero del 99 40% y Argentina 0%. Eso fue complicando todo porque quería estirar el tiempo y después fue peor. Entonces mejor ir corrigiéndolo de una manera gradual y como lo hizo Brasil. No generó ningún lío en Brasil, acá tampoco debería generar. Pero me parece que esto es necesario sobre todo porque nuestra corriente de comercio con Brasil es una de las más grandes. Ahora, no solamente devaluó Brasil. Recuerden que el euro costaba $1,44 hace 3 meses. Ahora cuesta 1,33, o sea que también tuvo una devaluación bastante fuerte. Y por lo tanto también para Europa estamos más caros porque ellos devaluaron su moneda respecto del dólar que estamos teniendo. Y así se producen en varios países devaluaciones competitivas para Europa estar un poquito más barata y nosotros seguimos caros. Ya esto va a tener que ser, no digo ahora, pero en cualquier momento del futuro tiene que tener un plan para hacer consistente estas cosas con el comercio exterior. Y después tenemos que solucionar otro de los desafíos, son los cuellos de botella. Que digamos, el más claro es el de la energía eléctrica durante el verano, no alcanza, entonces hay que cortarle a distintos sectores. O el gas natural cuando llega el frío, se le corta a todas las industrias y se les corta también a las centrales eléctricas, a las cuales tienen que andar con gasoil en esa época, o con fuel oil. Bueno, tendríamos que tener precios más lógicos en boca de pozo para poder explorar el tight gas y el shale gas y el shale oil, todos esos productos nuevos, no tradicionales, pero que tenemos muchísimo. Creo que tenemos algo así como, no sé si 40 o 50 veces más de lo que tenemos de gas común. Podríamos ser un exportador de gas, en este momento allá me están haciendo señas de que es así,
pero no a este precio, porque este precio no alcanza el costo de perforación, etcétera, de exploración y explotación para sacarlo. Vamos a tener que hacerlo rápido porque es una cosa que necesitamos, porque al tener que importar energía estamos gastando muchos dólares. Teníamos un superávit de energía de 6.000 millones de dólares por año, o sea, entre lo que exportábamos y lo que importábamos. Sí. Y este año tenemos 3.500 millones de déficit, pero estamos importando cada vez más a un precio bastante caro, así que estamos en una situación que lo vamos a tener que hacer aunque no sea el momento. Esos son los desafíos. Entonces repaso un poco: gasto público y alto con déficit, subsidios, inflación, atraso cambiario, cuellos de botella, tanto electricidad, gas como importaciones, y el balance comercial que se nos aflojó un poco. Entonces, bueno, perspectivas. La economía internacional ya dije que ha sufrido la recaída. Está más débil, pero eso no nos ayuda porque no está viento a favor, como estuvo siempre. Está, digamos, viento de costado y en contra. Menos demanda mundial, y Brasil, con la recesión que dije, más o menos tenemos un desfasaje de 4 meses. Cuando pasa esto en la industria brasileña, a los 4 meses no pasa a nosotros, siempre, salvo que esta vez haya una excepción, pero digamos la compañera Dilma estuvo alargando todo lo que pudo para que no aparezca, digamos, hasta el momento oportuno, pero hoy es difícil poder decir que no va a llegar. Tenemos algunas medidas para tomar, pero hemos tomado medidas como prohibir la importación o prohibir el pago de las importaciones, que postergan el tema, puede ser 5 meses, pero va a llegar. Entonces es mejor ir viendo qué hacemos. El rebalanceo de los precios relativos, otra cosa que suponemos que va a ocurrir. Los subsidios son reemplazados por pago del consumidor y la falta de tarifa para las empresas, que no les alcanza, como dije, para desarrollar algunos de sus productos. El precio que tienen hoy, aunque el Estado cambie el subsidio por pago del consumidor, el precio todavía no se modificó. Y después quedan también las preguntas de la macroeconomía. ¿Cómo se va a articular todo este rompecabezas? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién va a ser el que coordine el área económica? No hablo del Ministerio de Economía más, porque nos confunde. El Ministerio de Economía abarca pocas cosas, mejor dicho, una sola: el manejo de los bonos. El resto está Industria y Comercio con Débora Giorgi, y Agricultura hoy con Domínguez, Ganadería, Silvicultura, Pesca, ¿no? Comercio Interior Moreno, que se maneja como un ministro, y varias cosas más, debido a que tienen todo el área de servicios públicos, empresas del Estado, transporte, etc. Y bueno, antes todo eso era el Ministerio de Economía, ahora no lo es. Creo que alguien tiene que coordinar eso y hacer consistente la macroeconomía también con el Banco Central. Todas esas cosas se tienen que clarificar para que uno las pueda entender. Y si no se clarifican, bueno, habrá que esperar que tomen las primeras medidas para ir viendo para qué lado va. Entonces, suponiendo que las cosas se hagan como están más o menos previstas, tendríamos 2 escenarios. Uno, que como hoy aumentaron mucho todos los mercados bursátiles y de bonos, haya como una fin de la etapa mala del comercio internacional y de los países que andan con complicaciones. Vamos a suponer que tiene pocas probabilidades, pero que es una probabilidad. Este es el, llamamos, escenario viento a favor, que seguiría como hoy. Y otro escenario que sería ajuste gradual exigido, o sea, no un pequeño ajuste gradual, sino que ya haya que aumentar 100% algunas cosas, que la gente lo va a percibir como un shock, porque a lo mejor se requiere 300, pero si aumento 100 y no llegué a tener todo el aumento que necesito en algunos productos o servicios, la gente lo percibe igual, como si fuera un shock, y después tengo que dar otro shock al cabo de tiempo, 2 meses. Pero no va a haber ningún shock. Entendemos que va a ser gradual, pero no un gradualcito de aumento 8%, mucho más. Entonces, en ese caso, este año tenemos un aumento para nuestras cuentas del Producto Bruto alrededor del 6% en el promedio del año. Al principio venía creciendo 8 o 9, pero viene aflojando. El promedio da 6, que es un muy buen aumento para un año malo como es este internacionalmente. Para el año que viene, con estas condiciones internacionales y la necesidad de hacer ajustes para sacarle dinero a los consumidores, que va a tener que restarlo de otros consumos, porque el consumo de otras cosas va a sufrir si yo tengo que pagar lo que eran los subsidios. ¿Se dan cuenta de esto?
voy a comprar menos yogur porque tengo que pagar la luz, voy a comprar menos cuota de un televisor porque tengo que pagar el gas, y así. Entonces ahí podría, en este caso de gradual exigido, podría crecer menos, 3%. Son dos escenarios de crecimiento. En la inflación vamos a suponer que logremos entrar en el carril del 18 y que después, digamos, no se consiga del todo y haya otro aumento de salarios por ahí por mediados de año. Bueno, si tenemos la versión de que logramos funcionar en parte de gasto público que no expanda mucho la cantidad de dinero, podría ser un número así. Y si no, estaría lo mismo que este año, que es 25%. Y los salarios calculamos un 18 y posteriormente eventualmente un 10. Entonces las perspectivas para este año son que vamos a estar ajustando o rebalanceando la economía para preparar un momento bueno posterior. Si tenemos cada vez más producción agrícola, piensen que cuando yo estuve en el Ministerio de Economía en el año 89, la producción de granos total era de 29 millones de toneladas y este año de 104 millones de toneladas. O sea, 3 veces y un poquito más, casi cercano a 3 veces y media. Entonces, la expansión del volumen de la Argentina es extraordinario. Pero no solo el volumen, los precios también son el triple. Entonces, eso que nos rendía por año 10.000 millones de dólares, todos los granos, ahora nos rinde 41.000 millones. O sea, son 31.000 millones más que entran todos los años a la Argentina, como que alguien nos regala esa suma. Y con eso tendríamos que hacer toda la infraestructura, todo lo que sean las obras de los puertos, carreteras, autopistas, en fin, todo lo que se podría hacer por ahí. Creo que Laura en su momento dijo que las autopistas salían 10.000 millones de dólares, todas, ¿no? No sé si ahora valdría lo mismo, pero supongamos que valgan 4.000 millones de dólares más, 14.000, igual tenemos para hacer mucha con toda esa plata. Es decir, hay que enfocar el tema a digamos, no al subsidio puro, sino a hacer un trabajo público que ocupe gente, que use cemento, que use hierro redondo y que ocupe a la gente en forma estable todo el tiempo. Y eso, digamos, se puede hacer ahora, sí, estamos en condiciones porque todo lo que brinda la economía está disponible. Solo que hemos gastado mucho de una manera, digamos, en el consumo, pero no tanto en la inversión. La inversión aumentó un poco, pero no aumentó todo lo que podría hacer. Así que en este ambiente tendríamos que también favorecer la construcción de viviendas, especialmente para la gente que no tiene un acceso y podría tenerlo si hubiera plazo. ¿Por qué no tiene acceso? Porque no hay moneda de largo plazo. La moneda argentina es transaccional, o sea, solo para comprar y vender, pero no para ahorrar. Si voy a ahorrar, tengo dinero que me sobra, por 6 meses o más, ya compro dólares. Chao. Y si no, como los dólares también se van licuando porque el mundo está confuso, compro un departamento de lo que pueda. De 5 ambientes, de 3 ambientes, de un ambiente, según lo que me sobre. Y esa manera de ahorrar, estoy ahí. Pero esa es la gente que tiene disponibilidad. Ahora, el que tiene una capacidad de ahorro más chica, nunca alcanza a juntar todo eso, y evidentemente podría tener acceso, como tienen todos los países del mundo. Entonces nosotros pensamos que se tendría que, exclusivamente para el sector de vivienda, porque si se expande a toda la economía la indexación, sería complicado usar un modelo parecido al de la unidad de fomento de Chile. ¿Qué ventajas tiene así un cuarto de metro cuadrado, vamos a decir que sea una unidad de fomento, arrancando en algún momento base? Yo cada vez que pago algo, veo que mi deuda en unidad de fomento va a disminuir. Porque las indexaciones normales, ¿qué hacen? Me corrigen el aumento de mi capital en pesos y yo veo que voy pagando y debo cada vez más. Entonces eso a la gente le rechaza mentalmente. Aunque igual va a ocurrir el hecho de que en unidad de fomento yo sé que ya pagué medio metro cuadrado menos, ya debo con este pago. Y así cada vez que pago debo un poco menos de mis metros cuadrados hasta que al fin me alcanzo a comprar todo. Y si tenemos planes de esta clase a 10 años, podemos dar el acceso más o menos a un 10% más de la población. No es que vamos a darle a todos, pero a un rango de la clase media. Y si podemos después bajar la inflación y pueden entrar otro 10% a cabo de 2 o 3 años, podemos darle a 20% más, que es más o menos el monto que podrían dar para gente que hoy tiene capacidad de pago. En la medida que hay más construcción, más gente va a volver a entrar a la clase media. No se olviden que en el 2002 cayó un 20% de clase media a clase baja.
gente que vivía en un departamento tuvo que irse a vivir a una villa y no pudo salir. Esa gente hay que recuperarla. Conozco varios casos que son así, o sea, y las encuestas de los sociólogos también muestran esa composición. Tenemos una clase media que se achicó un poco y tenemos que volver a generarla. Con la construcción de vivienda para esa clase media que tiene cierto grado de ahorro, pero que lo podría comprar si le dan plazo y una tasa de interés baja, podría andar mucho mejor la economía. Entonces, en un contexto como este de rebalanceo económico y para que no sea tan procíclico, podríamos largar un plan de viviendas para la clase media financiada por algún ajuste como el de la unidad de fomento. Y de esa manera compensaríamos la presión que podría haber sobre la menor demanda de otros productos al dejar de recibir el subsidio para la energía o para el gas, etc. De esta manera se compensa una cosa con la otra y es el momento bueno para poder hacer. En resumen, tenemos un mundo alicaído que está complicado, tenemos una capacidad de exportación a toda prueba del sector agro que funciona muy bien y que nos brinda los dólares que nunca imaginábamos, y tenemos que hacer un rebalanceo interno y tenemos que compensarlo con algo. Este puede ser un financiamiento para la vivienda y para que todos los desarrolladores piensen cómo lo implementarían, que podría venir a compensar esta disminución de la actividad que prevemos si no se hace ninguna cosa a favor de la inversión. Muchas gracias.